de lo que se entendería como lo nativo y lo indígena. Del otro lado, si vemos hacia lo que es Brasil, se encuentra ahí sí un contraste, un contrapunto bastante interesante entre lo que es lo blanco, lo indígena en parte residual y lo negro. Interesantes, vamos a llamarlas, procesos de mestización ha habido ahí, no solamente una, sino ya serían de tres vertientes mínimamente. Entonces, desde esa vista podría considerarse a Brasil un estado más plurinacional incluso que el boliviano, hasta cierta parte, podríamos decir que sí. Expandiendo más el concepto de plurinacionalidad y buscando otros ejemplos ya a nivel global, a nivel del planeta, se encuentra que, por ejemplo, Rusia, China, otro India, los países bastante grandes en geografía, incluso el propio Estados Unidos, eh, no son homogéneos. Si uno hablara de una nacionalidad pura, como te dice un tanto lo que es este concepto de Estado-nación, sino que hay una diversidad al interior. En Rusia se puede encontrar gente desde los ojos más rasgados de ascendencia asiática mongoloide, y por el otro lado, desde Occidente, se puede encontrar también rusos que son más aproximados hacia lo que es lo blanco, con todas sus características. Ni qué decir de las religiones e incluso esto que se ha llamado el chamanismo dentro de lo que es las fronteras rusas, y cómo es que todos estos mundos van convergiendo, van dialogando entre ellos, y el objetivo no sería neutralizarse entre ellos. Entonces ahí encontramos otro proyecto en donde el concepto de lo plurinacional puede bien reflejar eso. Otra vista que se ha tenido con India o con China son igual, son procesos distintos, pero que dentro de su población no se encuentra este tipo de homogeneidad que se quisiera. Bastantes entonces elementos hay para decir que lo plurinacional no es una cuestión solamente inventada y particular de una narrativa propiamente de la cuestión boliviana. Se trata entonces de pensar más allá de esto, de pensar dejando de lado el concepto tradicional de Estado-nación, en el que sí se necesita una lengua, una población homogénea, una lengua homogénea, y también dentro de ellos, ¿por qué no decir una religión que pueda ser la de columna vertebral para lo que va a ser el Estado? Esto quizás ha funcionado para lo que es esto que se ha venido a llamar el proyecto de la modernidad. Sin embargo, nosotros desde una condición periférica no podríamos estar aspirando siquiera a este tipo de organización estatal, a este tipo de proyecto de país sobre lo que es el Estado-Nación. Ahora también entiéndase que desde las vistas y críticas que tiene, por ejemplo, el ala socialista, se indica que el Estado es una construcción en favor de lo que son los intereses capitalistas. Desde esa vista, entonces, este proyecto por ningún motivo ha tratado de encontrar elementos o justificantes para decir que, o sentido para identificarse como plurinacionales. La homogenización de todos son trabajadores, todos son proletarios, incluso caería en esta figura de tratar de homogeneizar, a lo que luego los discursos postmodernos aportan y dan el tiro de remate para acabar con este concepto. Desde esas vistas, entonces, no habría tanto sentido. Sin embargo, desde un enfoque, vamos a llamarlo descolonizador, sí se podría y se tendría que hablar de la cuestión plurinacional como una afirmación no solamente de los particularismos, sino de una, eh, de una puesta en diálogo
a partir de lo que cada uno ha construido como desde ese referente civilizatorio. Ejemplos en la propia llamada América anterior al descubrimiento se tienen en lo que son las confederaciones iroquesas y otras del norte de América. En ellas no había esta noción de homogeneizarse, sino que cada uno cultivando y desarrollando sus propias tradiciones se ponía y se daba cuenta de que no podía sola abastecer, por un lado, con el comercio y por el otro lado, no podía incluso defenderse ante posibles agresores con mucha más densidad poblacional. En últimas, en una guerra de desgaste, los números sí cuentan. Y desde esa vista, entonces, encontraban lo más racional llegar a establecer este tipo de confederaciones. Proyectos más recientes, como los de Bolívar, la Confederación de Santa Cruz, u otros, siempre han sido vistos como una amenaza. Entonces, desde ahí se puede derivar que entender a la plurinacionalidad en un sentido de integración o confederativo tendría este elemento de amenaza para quienes han sido los estados centrales dominando hacia lo que es esta su periferia, lo que en las tesis norteamericanas se llama el patio trasero o la doctrina Monroe. América para los americanos, pero ¿para qué americanos? Para ellos, los verdaderos americanos, y dejando de lado lo que, o invisibilizando lo que podría ser nuestro papel, ya no solamente ni siquiera como de nación, sino como de seres humanos. Desde esta vista, entonces, se considera a lo plurinacional como un elemento estratégico que incluso podría llegar a influenciar en lo que son las interpretaciones de una geopolítica. Así se ha acuñado, por ejemplo, y se está acuñando en este instante lo que es decir que una cosa era geopolítica en términos en los términos clásicos, que incluso podría ser una justificación para ir a la guerra. Sin embargo, desde la vista de la plurinacionalidad, la geopolítica, otro que es ahora aún, pero está en proyecto de decirla de la geopolítica a la geopolítica. De nuevo, tomando como elemento a esto de la cuestión plurinacional, que incluso podría trascender lo que son los límites físicos del boliviano y decir, sí, somos plurinacionales en tanto integración con lo que son cierre a esta exposición, afirmando lo último, que el elemento plurinacional entonces podría ser considerado de orden estratégico y desde una concepción también, mencionarlo, geopolítica, entendida como geopolítica, que ya no se trata solamente, como en el caso boliviano, y la cuestión marítima. No se trata solamente de ir y pedir territorio, sino producto de otro tipo de desarrollos, se podría alcanzar este tipo de meta. Los corredores bioceánicos, los proyectos de las rutas de la seda, entre otros, podrían considerarse desde lo plurinacional, pues un elemento que no necesariamente tenga que ver con lo que es el interés de solamente un estado, sino de toda la región, de toda Sudamérica. Esto incluso podría llevar a tesis interesantes como dentro de la propia geografía boliviana se podrían desarrollar este tipo de corredores, incluso dejando de lado vamos a llamarla, esta acepción que le ha dado los propios críticos ahora,
Bolivia un estado fallido o incluso un estado tranca como tal para lo que es, y justificando con eso la desaparición de lo que podría ser el estado boliviano. Frente a todo eso, más bien, el proyecto de la plurinacionalidad podría entenderse como un integrador a Bolivia, situarla como corazón geográfico de Sudamérica para la integración como tal. De ahí también la hazaña y todo lo que ha sido las justificaciones a nivel histórico de por qué es que se ha tratado siempre, agarrándonos un tanto de la tesis de Zabaleta, de por qué se ha tratado de truncar lo que ha sido cualquier proyecto de integración total en Bolivia, porque se sabe que cuando Bolivia pueda integrarse, pueda de verdad desarrollarse como un proyecto de país, por agregado va a tener que comenzar a expandir esto y significa un peligro, como lo que ha sido el movimiento de las independencias de Bolivia. Se podría entonces tranquilamente esto que está funcionando expandir hacia lo que es los vínculos con Perú, Chile, Argentina y otros. De ahí que el carácter identificado desde los think tanks, este carácter estratégico que va en contra de los intereses de lo que son los centrales, dejándonos a nosotros siempre como una eterna periferia exportadora, nunca industrializada o mal industrializada en último término, pues se considera algo que a ellos no les beneficia. Desde esa vista, entonces, incluso esto tiene que ver con las tesis de una soberanía, el desarrollo de una soberanía de verdad como tal. De ahí que trabajar el elemento de plurinacional en adelante, más allá de que el gobierno que tenga que entrar, pueda verse como algo que no se puede ver solamente, como ya se dijo, una simple narrativa o un simple cuento chino de estos 20 años de gestión de lo que fue el gobierno del MAS. Con esto daré por cerrado esta exposición y cedería lo que es el micrófono a compañeros, a ver si tienen una réplica, pregunta, comentario o algo que les haya parecido llamativo. Adelante, pueden levantar la mano. En vistas de que todavía no, voy a tratar entonces de matizar, dar algunos matices más. Dentro de lo que es lo plurinacional también podría entenderse que hay esto de la cuestión acerca de la descolonización como tal. Este otro elemento podría ser también entendido. Y haciendo una evaluación de estos 20 años de gestión de lo que es el gobierno del MAS, se hace lamentablemente la autocrítica de decir que no han avanzado, gran cosa que se diga. No hay producciones teóricas de gran orbe, no hay un desarrollo institucional, incluso si se podría decir, de esto que se ha tratado de entender como lo plurinacional, que sería también un desarrollo de esto que se entendería como la plurinacionalidad como tal. Quizás también haciendo énfasis, lo que con algunos compañeros ya hablábamos, es una cosa es decir o mencionar a lo plurinacional, el Estado plurinacional, y otra cosa que es de bastante más riqueza, por lo menos como una beta a desarrollar, es la plurinacionalidad como tal. Lo último tendría ese carácter estratégico e incluso que puede trascender lo que alguna vez se mencionó, incluso explicando lo que son procesos, no solamente como los bolivianos, el brasileño, el argentino, mexicano, estadounidense, sino incluso proyectos civilizatorios tan antiguos como el chino, el ruso, el iraní, el turco, etc. Se trata entonces de que con este despliegue de lo que podría ser el concepto de la plurinacionalidad, incluso se podría llegar a una vista ya a nivel planetario, entendido dentro de lo que podría ser una nueva organización
No sé si en paralelo, pero como estamos hablando de la entrada a tiempos de la multipolaridad, ¿por qué no pensar en eso? Incluso el concepto de plurinacionalidad podría explicar por qué es que hay esta necesidad y esta